Víctor Pey fue uno de los navegantes del barco Winnipeg, que llevó a más de 2.000 refugiados de la Guerra Civil Española desde los campos de concentración en Francia hasta Chile. Era un muchacho de 20 años, 21 años, y fue con su familia, con su hermana, el marido de la hermana y su madre. Y llegaron a Chile y encontró trabajo rápidamente. Él era ingeniero y gran parte de la historia de la odisea de su vida es lo que está en el libro. A Víctor lo conocí cuando él se fue en su segundo exilio después del golpe militar de Chile en los años 70 y llegó a Venezuela, donde también yo estaba exiliada. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos. Él era bastante mayor que yo, pero fue una amistad entrañable. Y me contó su vida, y al contarme su vida yo recuperé la idea que tenía del Winnipeg y de los refugiados españoles que había escuchado en la infancia, digamos. Víctor era un hombre bastante misterioso, pero muy carismático, que tenía un trauma por todo lo que le había ocurrido en la guerra. Y ese trauma nunca se le pasó, hablaba de eso a menudo. Quería volver a Chile y cuando hubo democracia en Chile, en el año 89, él pudo regresar. Y ahí se estableció por el resto de su vida y ahí murió. Al final de su vida nos escribíamos emails muy seguidos, varios por semana, porque él me iba informando todos los detalles que yo necesitaba para la novela. Tenía mi manuscrito listo para enviárselo dedicado a él y murió una semana antes que yo pudiera ponerlo en el correo. Tenía 103 años, caminaba sin bastón, era un tipo formidable. Manejaba su auto para ir a la oficina todos los días. Lo echo mucho de menos y me gustaría presentar el libro con él al lado. Cuando Pablo Neruda escribe en sus memorias La Odisea del Winnipeg, él dice que tal vez se va a olvidar toda su poesía, pero no se va a olvidar este poema que fue La venida del Winnipeg a Chile. En otro de sus versos, Pablo Neruda define a Chile como un largo pétalo de mar, de vino y nieve. Entonces, esa cita de Neruda era el título perfecto para el libro, pero no se me ocurrió a mí. Se le ocurrió a la gente de la agencia y del editorial. Los pusieron en campos de concentración, que eran playas de la región, cercadas con alambre púa. No había refugio, no había agua potable, no había comida, no había nada. Mucha gente murió. Y esta es una historia más o menos oculta, digamos, que no se habla mucho de eso. Hoy día son playas turísticas. En Chile se sabía lo que estaba pasando y una persona que tenía el corazón puesto en España era el poeta Pablo Neruda, porque había vivido en España y tenía muchos amigos republicanos. Entonces él convenció al presidente Pedro Aguirre Cerda que aceptara a Chile a algunos refugiados, 2.000 refugiados, y lo mandaron como cónsul especial a París para la inmigración española, pero no le dieron dinero. Él tuvo que conseguir el dinero por aquí y por allá, con donaciones, con el Partido Comunista Francés, y compró un barco de carga, el Winnipeg, que era un barco pequeño y bastante destartalado, y lo acondicionaron para trasladar más de 2.000 pasajeros a través del Atlántico, del Canal de Panamá y a lo largo del Pacífico hasta el sur para llegar a Chile. Fueron recibidos en el puerto de Valparaíso por una multitud delirante que los recibió con una inmensa hospitalidad y gran cariño, hasta el punto de que en alguna parte Neruda dice que llegaron a los brazos de Chile y fueron recibidos, como digo, de una manera espectacular. Ya quisiéramos que hoy, los refugiados de hoy, los inmigrantes de hoy, fueran recibidos así. Había un tren que los llevó de Valparaíso hasta Santiago. El tren demoraba, no sé, 2 o 3 horas, pero demoró casi todo el día porque iba muy lento. No paraba en las estaciones del camino, pero iba muy lento porque la gente se aglomeraba a lo largo de los rieles del tren para saludar a los españoles, para darles comida a través de las ventanillas, pasarles vino tinto chileno, banderas, en fin, darles una inmensa bienvenida. Cuando llegaron a Santiago, la estación central donde llegó el tren colgaba a la gente del techo. Hay fotografías de eso que son espectaculares.
Y muchas familias chilenas abrieron las puertas de sus casas para darles refugio hasta que se pudieran habituar, entre ellos también mi familia. Así que fue un recibimiento lindo, pero lo que Chile recibió a cambio fue mucho, mucho mayor. Un tesoro inapreciable, una cosa fantástica, porque eso, gente del Winnipeg y sus descendientes cambiaron a Chile. Trajeron Europa a Chile, trajeron cultura, trajeron arte, ciencia. Con decir que uno de ellos reescribió la historia de Chile, Leopoldo Castedo. Los mejores pintores, los escultores, los músicos chilenos son del Winnipeg o descienden de ellos. Así que tenemos una enorme deuda de gratitud con esas 2000 y tantas personas que llegaron. Hay un personaje en la novela que parece un personaje secundario, pero es fundamental. Es Salvador Allende. Salvador Allende era un hombre muy joven cuando llegó el Winnipeg a Valparaíso y 3 días más tarde lo nombraron el ministro de Salud, de Salubridad, que era el ministro más joven que había tenido Chile verdaderamente. Y ahí empieza su carrera política, de ahí pasa a ser después diputado, senador, candidato a la presidencia de la República y por último presidente. Digo que es muy importante en la novela porque mis personajes viven un segundo exilio después del golpe militar de Chile. Salvador Allende fue elegido presidente en 1970. Fue la primera vez que un marxista, socialista como él, era elegido por votación popular. Era el tiempo de la Guerra Fría. Kissinger y Nixon no iban a permitir que hubiera otro experimento socialista como el cubano en América Latina. El de Chile además tenía la virtud y el atractivo inmenso de que había sido votado democráticamente y que la idea de Allende era preservar todas las instituciones democráticas y la tradición democrática del país, hacer todas las reformas que el país necesitaba dentro del marco de la Constitución. O sea, no era una revolución verdaderamente. Esto atrajo la mirada del mundo sobre Chile, este país perdido al sur del mundo. Cuando vino el golpe militar, que fue violento y brutal, en 24 horas el país cambió y a eso lo siguió una dictadura de 17 años. Víctor Pey, como muchos otros, tuvo que salir. Después de haber sido detenido y todo lo demás, tuvo que irse del país. Hay una escena en el libro que es el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional, unos meses antes, Chile celebró a Pablo Neruda porque recibió el Premio Nobel de Literatura. Se llenó el estadio y Neruda recitaba su poesía y la gente le devolvía los versos en coro porque se los sabían de memoria. Había miles de personas en el estadio. Unos meses más tarde, el mismo estadio estaba convertido en un campo de prisioneros. Y en las galerías del estadio estaban los prisioneros y en los subterráneos del estadio había cámaras de tortura. La vista o las imágenes que hay muchas imágenes y fotografías de lo que pasó en el estadio. Entre otras cosas, mataron a Víctor Jara ahí mismo, delante de todo el mundo. Víctor Jara, el gran cantautor y autor, y muy querido en Chile también. Chile cambió violentamente y gente como Víctor y como otros que eran gente de izquierda, y en el caso de Víctor, amigo personal de Salvador Allende con quien jugaba ajedrez, tuvo que salir. Y entonces para este hombre que ya había pasado por campo de concentración, por represión, por guerra, por tortura, por todo, le vuelve a ocurrir y tiene que hacerlo de nuevo en la vida. Y así se van cerrando los círculos, que en la vida rara vez se da, pero literariamente es muy útil, porque uno puede terminar el ciclo de lo que está contando de manera muy limpia. En mis últimos 3 libros, El amante japonés, Más allá del invierno y Largo pétalo de mar, hablo de el desarraigo, de gente que tiene que dejar su lugar de origen y adaptarse en otra parte, ya sea por la guerra o por diferentes circunstancias. Esa es mi experiencia personal de haber sido siempre desarraigada, siempre extranjera. Pablo Neruda decía eterno desterrado.
Nací en el Perú, a los 3 años estaba viviendo en Chile en casa de mi abuelo, después mi madre se casó con un diplomático, empezamos, ese tío Ramón que mencioné antes, y empezamos a viajar en la infancia. Viví un tiempo en Chile, me casé, tuve 2 hijos y vino el golpe militar. Y salí al exilio a Venezuela y después me enamoré 13 años más tarde de un americano y me fui a vivir a los Estados Unidos, donde siempre voy a ser extranjera también. Esto era un tema que conversábamos mucho con Víctor, porque él se sintió desarraigado y desterrado por muchos años, hasta su segunda vuelta a Chile. Cuando él vuelve a Chile, ya sabe que ahí están sus raíces, ahí están sus amores, y él va dispuesto a morir en Chile, como así ocurrió, a quedarse en Chile, con la idea de que uno es de donde están sus muertos. Uno es donde a uno lo entierran. Y esa idea del destierro, del desarraigo, de ser siempre extranjero, de estar como pidiendo disculpas por buscar un lugar en el mundo, es la tragedia de tanta gente hoy. Y a mí me toca muy de cerca, primero por la experiencia personal, pero también porque tengo una fundación que trabaja con refugiados. Y veo el drama humano de cada persona, así como ese funcionario del Ministerio de Relaciones cambió de opinión cuando le vio la cara uno por uno a los refugiados del Winnipeg. Si uno le ve la cara y le conoce el nombre y la historia a cada uno de esos refugiados que están esperando en la frontera que les den asilo, uno cambia, el corazón se abre. Esta novela, Largo pétalo de mar, es una novela de guerra, en ese sentido, yo diría una novela muy masculina, de la guerra civil, del exilio, de escapar de lugares, de conflicto, de golpe militar. Pero el hilo conductor son 2 personajes que son una pareja, se casan por conveniencia para poder subirse al Winnipeg como pareja. Y ella viene embarazada del hermano de Víctor. Y Víctor se hace pasar por el padre del niño y se suben al Winnipeg como pareja. En un matrimonio que ellos consideran de conveniencia, con la idea de que al llegar a Chile se van a divorciar. No tenían idea que en Chile no había divorcio. Y no hubo divorcio hasta hace muy poco. Fue el último país del mundo en aceptar el divorcio. País dominado en ese momento por la Iglesia Católica. Y llegan a Chile y empiezan a vivir y a hacer la vida y la lucha por sobrevivir en un país extraño y hacerse de un lugar. Y van pasando los años. Entonces se ponen como meta que se van a divorciar cuando el hijo cumpla 18, porque ya lo van a haber criado. Pero el chico cumple 18 y siguen juntos. Bueno, porque son íntimos amigos, cómplices, ya tienen una inversión de vida juntos. Bueno, y siguen juntos, queriéndose mucho, con una tremenda amistad. Me han preguntado mucho sobre por qué estoy escribiendo de amor maduro. Primero en los últimos 3 libros, la primera pareja era como de 80 años, después de 60, en fin, todos mayorcitos ya. Bueno, en parte porque es mi experiencia personal. A mi edad, ¿se puede amar? Yo creo que se puede amar igual que a los 18, pero como uno se conoce mejor y sabe que le queda muy poca vida, se puede amar mejor. No hay tiempo ni energía para los celos, para las pequeñeces, para las peleas tontas, porque dejaste la ropa tirada, porque llegaste tarde. Hay que aprovechar cada minuto. Y eso le pasa a Víctor y Rosé en el libro, que cada minuto es precioso y lo viven a concho.